Estamos el día de hoy con alguien muy importante, no solamente es un desarrollador, es una persona que tiene una historia, un legado, una trayectoria. Quiero darle las gracias a Juan Carlos Tazara, el desarrollador de Edifica y de North Development aquí en Miami, en el área de Brickell y muchas cosas más que se vienen por delante. Y Juan Carlos, el día de hoy aproveché a hacer una serie de preguntas que nos han hecho mucho nuestros clientes para ver si tú nos las puedes contestar. Perfecto. Y bueno, primero Juan Carlos, para quienes aún no te conocen, ¿quién es Juan Carlos Tazara y cómo nace Edifica en Perú? Bueno, Edifica es una historia bonita, larga pero bonita. La verdad que bueno, Edifica nace en la universidad, en realidad. Edifica no es una empresa familiar, es una empresa que le hicimos dos amigos en la universidad, estudiamos ingeniería civil. ¡Wow! Y cuando teníamos 22 años, saliendo de la universidad... Tenían un sueño, tenían una pasión y querían materializarlo. Bueno, y empezamos con nuestro primer proyecto de 7 unidades, me acuerdo, en Lima. Y bueno, tuvimos suerte, ¿no? de estar pues en pleno comienzo de este auge económico que tuvo Perú, digamos, muchos años. Y lo estuvimos materializar, ¿no? En muchos proyectos, ¿no? O sea, la verdad que las condiciones del Perú eran óptimas, ¿no? Empezamos a hacer pues proyectos cada vez más grandes, 7, 10, 20, después 40, después Wow. 80, ¿no? Y efectivamente pues ahora tenemos más de 60 proyectos que hemos entregado ya, digamos. Increíble. Hemos terminado, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue esa fusión o esa migración de Edifica trasladado a Miami? Cuéntanos un poquito de esa historia de cómo nace North Development. Bueno, nace por realidad, teníamos pues en el plan estratégico diversificar el riesgo país. Claro. Ahí estaba, pero parecía de adorno, ¿no? Porque todos los años nos veíamos y decíamos ya el siguiente año lo hacemos. Este es el año y al final pues vino la crisis, vino el COVID, ¿no? Y vino una crisis política muy fuerte. A veces uno pues tiene que estar incómodo para hacer cosas realmente distintas, ¿no? O pensar fuera de la caja, como dicen. O pensar fuera de la caja, ¿no? Pero realmente fue algo que para nosotros fue bien complejo, ¿no? Perú pasó por momentos, un par de años bien complejos, donde ahí sí nosotros dijimos, ahora sí es el momento. Es el momento. Y como nosotros hemos desarrollado el mismo tipo de proyecto tantos años, ¿no? En realidad todos estos proyectos que hemos entregado básicamente han ido al mismo público, ¿no? Que son unidades para renta de corto, mediano y largo plazo. El 80% de nuestros clientes nos compran departamentos y no viven ahí, digamos, los usan como un ahorro, ¿no? Okay. Como un ingreso. Actualmente nosotros vendemos más de 1.200 departamentos al año en ese mismo público. Increíble, increíble. Y dijimos, oye, vamos a un país que justamente esté fuera del riesgo LATAM, ¿no? Claro. Estados Unidos, ¿no? Que es en dólares, que es otro mercado. Claro, que ha sido pues una de las grandes lecciones que ha tenido ahora pues Latinoamérica en general, ¿no? Claro. Todos los países, hasta Chile, digamos, que todos quieren invertir que nunca iba a tener un problema político, ¿no? Claro. Y al final decidimos pues Florida, obviamente, ¿no? Y Miami era pues la zona con mucho más influencia de latinoamericano, ¿no? Claro. Y Brickell, pues que era la zona pues con Eso es lo que te iba a ingresos. preguntar. ¿Por qué eligieron Brickell para poner los proyectos de Domos? Básicamente por algo bien simple, ¿no? Porque en realidad nosotros no íbamos a venir a Miami a hacer casas o viviendas de lujo. Correcto. ¿no? Nosotros vinimos a hacer unidades que sean rentables, ¿no? Okay. Y que sean una buena inversión para nuestros inversionistas, ¿no? Correcto. Y para tú tener mayor probabilidad de que el producto sea una mejor inversión y sea más rentable, tienes que estar en una zona que por el promedio tenga mayores ingresos. Claro, y mayor tasa de ocupación. Que básicamente los ingresos es el producto, ¿no? Entre la multiplicación entre la ocupación promedio de la zona. Correcto. Y la tarifa promedio de la zona, ¿no? Entonces, ese era Brickell, ¿no? Y por eso es que nuestro primer proyecto es en Brickell, nuestro segundo proyecto es en Brickell, nuestro tercer proyecto es en Brickell, ¿no? Y cuando a mí me dicen, oye, ¿cuándo vas a salir de Florida? Claro. Entonces yo le respondo, todavía no sé cuándo voy a salir de Brickell. y hay una pregunta importante que le sigue a esto, Juan Carlos, es que ¿qué hace único a Domus Brickell Park frente a otros proyectos en la zona? Bueno, primero que está en Brickell, ¿no? Correcto. Eso es ya eso es un elemental, agente ¿no? diferenciador. Porque sí, por ejemplo, si tú comparas pues, los ingresos con, por ejemplo, Downtown, por ejemplo, o comparas los ingresos, por ejemplo, con Wynwood, ¿no? Que hay varios proyectos para renta. Wynwood tiene, en promedio, esto es mercado, ¿no? Correcto. En promedio tiene la mitad de ingresos, ¿no? Claro. Que Brickell. Claro. Entonces, para que sea pues, igual de rentable, por lo menos debería costar en promedio la mitad. Correcto. Y eso no pasa. Y no pasa, hasta mayor.
Exactamente, ¿no? Estado mayor o igual, o no sé, o 10% menos, ¿no? Pero digamos que la mitad no es, ¿no? Correcto. Entonces, lo primero es Brickell, definitivamente, ¿no? Después, lo segundo es que es la multiplataforma, ¿no? Definitivamente, digamos, para tú tener mayor posibilidad de tener mayores ingresos, es mucho mejor que te veas más personas, ¿no? Eso es obvio. Correcto. Digamos, no estoy diciendo nada ¿Y de qué se trata esta multiplataforma, que es el agente diferenciador, que diría yo que pudiera ser uno de los elementos diferenciadores de Domus Brickell Park? Claro, que varios proyectos, en general, digamos, ellos tienen como una ventaja competitiva que tú libremente puedes usar cualquier plataforma, ¿no? Pero en realidad eso no es una ventaja competitiva. Claro, ¿no? eso te limita, te amarra. Porque al contrario, ¿no? Si tú administras tú solo la propiedad, digamos, puedes listar en una plataforma o dos, que puede ser, no sé, pues Airbnb, la típica que uno conoce, o Booking, no sé, tienes la cantidad de visitantes que tienen esas plataformas, ¿no? Claro. Y digamos, si Airbnb puede tener pues entre 50 a 100 millones de visitas al mes, si estás en 100 plataformas, como es nuestra multiplataforma, tienes pues entre 1.2 a 1.5 billones de visitas, ¿no? Porque ustedes son expertos en hospitalidad, que eso es lo que los hace diferentes para un inversionista. Exactamente, ¿no? Entonces definitivamente el estar mucho más expuesto, 10, 15, 20 veces más expuesto, hace que probablemente tengas un mayor ingreso, una mayor ocupación que la competencia. ¿No? Que eso es lo que busca todo inversionista, generar ingresos en dólares y una mayor rentabilidad, y a mayor exposición, mayor rentabilidad. Claro, o sea, nosotros lo que hacemos básicamente, y como somos expertos y es el único producto que hemos hecho toda la vida, ¿no? Correcto. No sabemos hacer otro proyecto que no sea eso. Actualmente tenemos 20 proyectos en simultáneo, digamos, entre Estados Unidos y Perú, que se dedican solamente a eso, ¿no? Entendemos cuáles son los drivers que hacen que tengas mejor probabilidad de éxito. Claro. ¿no? Y por eso es que elegimos esto y tomamos estas decisiones. No sabemos otra cosa, solamente... Son expertos en eso. Y el tercer punto, definitivamente, que diferencia a Domus, y eso también lo hemos vivido con muchas experiencias, con un montón de propietarios, inversionistas que han invertido con nosotros un montón de años, es el management, ¿no? O sea, definitivamente lo que necesita un inversionista que compra un departamento, y sobre todo cuando está lejos y no es su país, es que se lo administren de manera profesional. Correcto, porque la idea es que ellos vienen de su país, invierten una cantidad fuerte de dinero y luego, ¿qué pasa con esa propiedad? Tiene que administrárselo a alguien profesionalmente, sobre todo porque lo que importa mucho es que se cuide la plusvalía de esto, ¿no? Y definitivamente esto lo podemos ver pues, en un montón de ejemplos en el mundo, ¿no? Eso no es ninguna fórmula oculta, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, un edificio en cualquier ciudad, no sé, tiene 30 años, ¿no? Y ves un hotel que tiene 30 años, y ves un edificio residencial que no se administra de manera profesional, tiene 30 años, ahí tú te vas a dar cuenta, empieza a decaer. Inmediatamente te vas a dar cuenta cuál es el hotel y cuál es el edificio, ¿no? O sea, los hoteles justamente, ¿no?, que tienen administraciones profesionales, normalmente, ¿no?, tienen buen mantenimiento y normalmente se ve mucho mejor la calidad en promedio que un edificio residencial. Entonces, y eso es una pregunta importante. ¿Para quién es este tipo de unidades? ¿Una persona puede vivir en un apartamento o es netamente para un inversionista? O sea, definitivamente tú eres propietario del departamento y no tienes limitaciones, ¿no? Pero puedes vivirlo, puedes rentarlo. Puedes rentarlo, pero el edificio está hecho, ¿no?, para que tú lo uses de manera temporal. O simplemente lo alquiles. Buenísimo. ¿no? O sea, no está hecho para que tú vivas ahí, claro, ¿no? Porque, o sea, sí puedes hacerlo, pero en realidad, pues, ¿a quién le gusta vivir en un edificio donde abajo, pues, tienes un montón de gente, donde hay gente con maletas, ¿no? Donde está hecho, es un edificio, en realidad, que está hecho como un hotel. Correcto. ¿no? Y si, por ejemplo, viene un cliente de Perú, se quiere quedar 2 semanas con su familia y vuelve y se regresa a Lima, el resto del tiempo puede tener su unidad rentada, más la puede disfrutar por temporadas. Claro, y tiene una ventaja, o sea, en realidad está hecho, y eso es una excelente pregunta para personas que lo quieren realmente usar, que tengan la flexibilidad de usarlo. De disfrutarlo en momentos especiales. ¿Qué pasa? Cuando tú alquilas en Airbnb, por ejemplo, ¿no? Correcto. ¿Qué pasa? Esto es importante explicarlo, ¿no? Si tú tienes tu propiedad en Miami y la tienes listada en Airbnb, ¿qué cosa pasa? ¿Ya? Que tú listas tu unidad, o sea, si tú eres dueño de la 804 es la que está en Airbnb. Y lo que va a pasar normalmente es que si tú la pones en Airbnb, vas a tenerla alquilada, ¿no?, los siguientes 12 meses, vamos a poner, mucho más obviamente el primer mes, y después menos el siguiente, menos el siguiente, menos el siguiente. Y lo que va a pasar es que si cuando tú quieras usarlo, vamos a suponer que te reúnes con tus amigos y de pronto, no sé, un mes antes de la Fórmula 1, de pronto decidimos con tus amigos, y tus amigos decidieron ir a ver a Fórmula 1. Tú dices, oye, mira, vamos a verla en mi departamento. Lo más probable es que un mes antes, ese departamento en esa fecha está alquilado. Claro, aquí no, aquí vas a tener una plataforma. Cuéntanos de esa plataforma, entonces, ¿cómo funciona? Justamente por eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en el caso de Domus, lo que lista la plataforma no es el departamento 804, es la tipología, que es... Wow. Porque, digamos, Domus
tiene distintas tipologías. Claro. Entonces lista la tipología, vamos a suponer, un estudio con vista al jardín, ¿no? Entonces en esa tipología de estudio con vista al jardín, ¿no? Donde tú estás en el programa, ¿no? Correcto. Tú, por ejemplo, compraste un estudio con vista al jardín, la plataforma lista en la multiplataforma la unidad que es tipología estudio con vista al jardín. Entonces, en ese día está alquilado el 80%, vamos a suponer un mes antes, vamos a suponer un mes antes de que tú, igual en el mismo ejemplo, te reuniste con tus amigos y querías ir a la Fórmula 1. En realidad, tú vas a poder separar tu departamento para poder usarlo, porque en realidad, hasta esa fecha, vamos a suponer, se ha alquilado el 70% de las tipologías. Ok. No el 100% de las tipologías. Y no se ha alquilado tu tipología, porque solamente es la tipología que se ha alquilado. Entonces tú vas a poder separar tu departamento porque vas a estar en ese 30% que todavía no se alquila. Claro, entonces vas a tener más flexibilidad. Entonces en el sistema de Domus, a ti se te asigna el departamento a los huéspedes el día que tú llegas. El día que tú llegas, tienes todos los departamentos en la misma tipología, ¿no? Entonces lo que hace Domus es asigna el departamento al departamento que está libre, que no lo está usando el propietario y que tiene menos ingresos de esa tipología. Qué bueno, para que sea como un algoritmo es un rentable algoritmo, para todos los inversionistas. Es un algoritmo donde trata de que todos los inversionistas tengan los mismos ingresos. Qué bueno. ¿Me entiendes? Pero asigna el día que tú llegas, no asigna 5 meses antes. Qué bueno. Que el huésped, él ya está frenado y no puede utilizar su unidad. Exactamente. Entonces realmente, esto es importante, es medio complicado explicarlo, pero en realidad es un tecnicismo muy importante porque realmente te da la flexibilidad para que el propietario pueda usar su unidad. Claro, eso es muy importante. ¿Qué riesgo evita un inversionista al comprar un proyecto ya terminado versus uno en planos? ¿Qué sería mejor para el inversionista? ¿Algo que está sobre plano? ¿Algo que ya está listo? ¿Qué te gustaría decirle a ese inversionista? Lo que pasa es que depende de la necesidad del inversionista. Exacto. Normalmente una persona que compra un departamento no es una persona que busca 100% inversión, ¿no? Correcto. Hay unos que quieren rentabilidad y hay otros que buscan valorización, ¿verdad? Sí, valorización, rentabilidad y también uso. También. Cuando uno compra un departamento, normalmente tiene como un plan B, ¿no? O sea, dice, oye, Correcto. ¿sabes qué? Este departamento, sí, sí quiero que sea rentable, perfecto, ¿no? Quiero que valorice, etcétera, pero también quiero usarlo, ¿no? Y de pronto tú, cuando ves, digamos, los departamentos, normalmente, y eso también te hablo en general, digamos, ¿no? Normalmente los departamentos más chicos, normalmente son un poco más rentables que los departamentos más grandes. Claro. ¿No? Entonces tú dirás, oye, entonces nadie compra el departamento grande. No, porque lo que pasa es que tú dices, oye, ¿sabes qué? O sea, yo la verdad que quiero que eso sea rentable, pero a la vez, por ejemplo, tengo 2 hijos y quiero ir a un departamento de 2 dormitorios, porque quiero que cuando yo lo use... puedo disfrutarlo. Exactamente. Y también, Juan Carlos, hay mercado para todo el mundo. Así como hay el mercado de los estudios, hay mercado de 1 y hay mercado de 2. Sí, pero justamente por eso te digo, o sea, no todo es rentabilidad. Claro, es lo que te quiero también decir en es lo que necesita el consumidor. Hay otros drivers, ¿no? Otros motivos por los que uno compra un departamento, ¿no? Entonces, si tú me dirás, oye, ¿comprar un departamento terminado o no? Regresando a la pregunta, ¿no? Mira, te respondo tan simple. Si alguien quiere venir a ver el Mundial en Miami y quiere quedarse en su departamento, compra el terminado. O sea, exacto. Porque no todo es... No todo es no todo es la rentabilidad, el centavo, ¿no? O que es un poquito más, un poquito menos. Y eso es muy importante. Uno compra un departamento también en Miami por un tema personal. Claro, ¿no? Que para todas aquellas personas que dicen, Gaby, quiero un apartamento listo, construido para disfrutar el Mundial. ¿Qué tenemos para ese perfil de comprador? Bueno, nos quedan pocas unidades en Domus, ¿no? Ya poquísimas estamos entregando de acá a 2 semanas. Ya las entregas empezaron, ya el edificio está construido, está listo, ya se está entregando las unidades. Sí, acá un par de semanas estamos equipando, en realidad, poniendo muebles, básicamente. Ok. Colgando cuadros. Colgando cuadros. Yo estuve y de verdad que se ve increíble los apartamentos, es una categoría increíble de calidad. Sí, la calidad está espectacular y espérate los muebles, de verdad que sí. Estamos ahora pintando el arte realmente, o sea, porque hay mucho arte que está dentro. Literal colocando sábanas, ¿no? Sábanas porque es un apartamento que viene completamente amueblado. Lo que sí, obviamente, ¿por qué digo sábanas? Porque para tú estar en el programa... programa tienes que tener el paquete especial. El paquete de sábanas, porque el estándar, digamos, eso es una de las cosas importantes de Domus, ¿no? Nosotros buscamos un estándar, ¿no? Y ese estándar es importante que se cumpla en todos los departamentos. O sea, quiere decir que una categoría no solamente especial. Es que el departamento sea igual, sino que las toallas sean iguales, que la calidad de las toallas, que la calidad de las sábanas, que todo el servicio no sea el mismo, ¿no? Por eso es que, no sé, pues
Marriott cobra más, ¿no? Claro. Por una noche que la señora que alquila su departamento del 405 de un edificio residencial. Porque tiene el hay un estándar de hotelería. Exactamente. Entonces, ¿por qué nosotros buscamos el estándar? Porque eso beneficia a los inversionistas. Porque las personas van a estar dispuestas a pagar más por estar en Domus, ¿no? Ya no solamente porque la ven más y todo el tema, sino van a estar dispuestas a pagar más porque saben que eso es, ni más ni menos, ¿no? Que alquilar lo mismo, ese mismo departamento en otro edificio donde un día te toca la señora 405, otro el señor del 808, que no sabes cuál es el estándar. Claro, y no sabes si uno es bonito y uno es feo. Aquí todo es igual y todo es de categoría hotelera con muy buen O sea, estándar. a mí me ha pasado, yo alquilé un Airbnb que me he quedado en un dormitorio que el colchón parece una piedra, literal. Bueno, no hay manera No hay que manera. yo me dé cuenta, digamos, Claro. que si es una piedra o no. O sea, Hasta entonces, que hasta aquí que no, hasta que lo usas. aquí va a ser todo estandarizado. Y Exactamente. cuéntanos, Juan Carlos, acerca del programa para todos aquellos inversionistas que dicen, listo, quiero invertir en Domus. ¿Qué les podemos ofrecer con respecto a el financiamiento para un cliente extranjero o inversionista que dice, ¿cómo me puedo meter en Domus? ¿Cómo funciona? Bueno, en realidad, algo que es súper fácil en realidad, y eso es algo que he aprendido yo también estando acá, el financiamiento para extranjeros es súper simple, ¿no? O sea, Porque en realidad, hay gente que dice, no, es que yo tengo que tener un garante, tengo que tener empresas, tengo que tener historial de crédito, pero eso no es así, ¿cierto? En realidad, lo que pasa es que hay tantas opciones, en realidad, Claro. porque nosotros los contactamos con un broker, tenemos nuestro preferred lender, digamos, que tenemos 3 alternativas, el cliente puede llamar a quien quiera, ¿no? En realidad, y ellos les recomiendan todas las opciones, según las necesidades de cada uno, ¿no? Pero en resumen, hay entidades bancarias que no necesitas ninguna, o sea, que Claro. en realidad lo que evalúan más que todo es la propiedad y el ingreso de la propiedad, ¿no? La calidad de la propiedad, más que los ingresos de la persona. Claro. Entonces, en realidad es súper simple, ¿no? Estos brokers, ¿no? que son especialistas En financiamientos bancarios y todo. que tienen todas sus licencias y Que todo, hablan español, hablan y es español, muy les sencillo. recomiendan, le dan las mejores opciones para la necesidad de cada uno de ellos, ¿no? Y es súper simple. Súper sencillo. Un inversionista que quiere entrar en Domus actualmente con lo que queda de inventario, más o menos en cuánto están rondando las unidades y con cuánto podría reservar un inversionista una propiedad aquí. Ahorita están entre $650,000, ¿no? Puedes reservarlo en realidad con 5%, 10%. Exacto, ¿no? como con 30,000 a 60,000 pudieran reservar su unidad, Sí, es muy sencillo. Totalmente, ¿no? ¿Y qué les dan de incentivo? ¿Cuál es la promoción que tienen actualmente para todos los compradores que compren en Domus Brickell Park? Bueno, primero tenemos una tasa preferencial que está súper buena, que es el primer año, es debajo del 6%, perdón, debajo del 4%. Del 4%, que eso es algo 3,9, algo así. nunca antes visto. Las tasas están muy por encima y ustedes hicieron esta promoción Hay especial. una promoción, hemos hecho esta promoción especial para el primer año y el segundo, ¿no? Y después también, bueno, estamos entregando, también obviamente porque entendemos lo que significa, digamos, Claro. tener un departamento ahí, le estamos entregando a los que compren 2 entradas para el Mundial, dependiendo de las nacionalidades, ¿no? Si eres de Colombia. Si eres de Colombia, para Ujú. Colombia, ¿no? Para que elijan los partidos, porque Claro. se juegan pues 7, 8 partidos en Miami, Ok. ¿no? En realidad, en el tema de la cuota inicial, somos súper flexibles en realidad. Para O sea, pagarlo en plazos, Sí, no, eso hasta no- que se eso- entreguen las llaves. Hasta eso no hay ningún problema, ¿no? Pueden pagarle inicial, no sé, en 2 meses, 3 meses también. No hay ningún Ok, problema, eso es buenísimo ¿no? porque para un inversionista eso le da la flexibilidad de comprar en plazos en una de las zonas más importantes de Miami. Y una pregunta importante, Juan Carlos, ¿estamos viendo más compradores de Latinoamérica o del mercado local? ¿Quién es el comprador de Domus? ¿Quién ha El invertido? comprador Lobos es latinoamericano, ¿no? Latinoamericano. Es el que justamente, ¿no? Y eso es lo que te decía el cliente, ¿no? Es el cliente que quiere tener una inversión buena, ¿no? En real estate, confía en real estate porque es una inversión, no es criptomonedas. ¿no? Correcto, no es aire. No es aire, Ajá. ¿no? Lo toca, lo ves y lo sientes y es algo que es finito, ¿no? Correcto. Estás en una zona, bueno, Brickell, no sé, hay que venir a ver Brickell realmente. Es el que no increíble, conoce, tiene sabe de lo que todo. está pasando Centro y- comercial, Es gastronomía. una zona chiquita que se está ya... La estación del Bryland que conecta con Orlando, tiene de todo. Tiene todo, o sea, para mí Brickell es la mejor Y, zona y- para y mí en dicen Miami. que comprar en Brickell, Juan Carlos, es como si tú hubieras comprado en Manhattan hace 30, 40 años. Qué oportunidad tan grande. Totalmente. Las Bueno, pers- y como te decía inicialmente, ¿no? Ves los números, ¿no? O sea, al final, Correcto. eso puede ser opiniones, pero numéricamente... Numéricamente digamos, es la data, es la está data, online. Es lo que hay, ¿no? Y lo otro, obviamente, es que, claro, o sea, este cliente, digamos, este Sí. inversionista, ¿por qué es latinoamericano? Porque sí, pues, quiere también usarlo.
Correcto. O sea, quiere disfrutarlo, quiere venir en Navidades, en ¿no? Thanksgiving. Entonces le da la flexibilidad de poder usarlo, no tener que administrarlo, porque no es lo mismo. Nadie quiere una llamada a las 3 de la mañana. O sea, en Perú, yo que soy peruano, yo, sí, pues en Lima, si un inquilino, yo también tengo departamentos en Lima y alquilo, si un inquilino se le malora la terma, llamo al claro. Es complicadísimo. Claro, o sea, aquí no, aquí te resuelven. Una empresa, ¿no? Es mucho más complicado, ¿no? Entonces, sí. si quieres tener una administración donde tú, con tu aplicación, porque en realidad acá tú lo ves con la Tienes aplicación. Una aplicación de ves ahí celular. Tus ingresos, tu costo, te hacen toda la administración, ¿no? Claro, es súper sencillo. Es sencillo, ¿no? De lejos, y puedes usarlo flexiblemente, por eso es que el latinoamericano compra. El latinoamericano confía y sabe de la trayectoria de ustedes, que tiene años de experiencia en hotelería y en manejo de propiedades. Y te pregunto algo, Juan Carlos, ¿cómo ves el mercado de Brickell en los próximos 3 a 5 años? O sea, los fundamentos del mercado son enormes, ¿no? O sea, definitivamente cuando muchos inversionistas, nuevamente como te he repetido y te he contado, nosotros le vendemos al inversionista hace 20 Correcto. años, ¿no? Hace más de 20 años, ¿no? Y siempre me hacen la pregunta que me hacen, la ¿no? pregunta. La pregunta es, oye, ¿qué va a pasar mañana, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué va a pasar? Claro. Y la verdad que al final, para hacer una inversión, ¿no? Y eso es lo que yo siempre le respondo, ¿no? Es imposible que te diga qué va a pasar mañana. Claro, no tenemos una bolita de cristal. Nadie sabe qué va a pasar mañana, ¿no? Pero lo que sí siempre recomiendo en una inversión es invertir en un sitio que tenga fundamentos de mediano y largo plazo sólidos. Claro. ¿no? Porque al final eso es lo que demarca, ¿no? O sea, mañana puede haber un bache o un auge incluso mayor del que se espera, pero la tendencia en el largo plazo son los fundamentos de mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, ¿qué se ve en Brickell, ¿no? ¿Y qué se ve en Florida y qué se ve en Miami, ¿no? Si uno ve, o sea, los números te dicen, ¿no? Y esos son numéricamente, y lo pueden ver en la información en internet. Florida, por ejemplo, es el estado que más plata ha recibido en los últimos 5 años, ¿no? O sea, si uno ve el ranking de cantidad de dólares que ha ingresado a la economía, que es el neto entre ingreso y salida de plata, Florida ha ingresado entre 12.000 a 15.000 millones de dólares, wow, ¿no? Anualmente, ¿no? En los últimos 3, 4 años, ¿no? Y en segundo lugar, ¿quién le sigue? Texas, con 2.000, 3.000 millones, más o menos por ahí, ¿no? Pero la diferencia es increíble. O sea, mira la diferencia. O sea, sí, ¿no? sí, aquí con aquí. Y después todos los otros estados, digamos, que ya serían inferiores. 50 estados, digamos. Y también todas las empresas importantes que se han mudado a Miami. Todo, pues justamente, o sea, data, ¿no? Y todo claro, lo demás abajo, y Nueva York, California en negativo. O sea, wow, que quiere decir que cantidad de plata que está ingresando Florida, número 1, bastantes años, ¿no? Claro. Después, empresas, ¿no? Empresas. Eso es consecuencia, obviamente, de las empresas. Claro, ¿no? Que tienen estudios de mercado previo y todas cada las vez, cosas y los fundamentos para hacerlo. Cada vez ves más, no solamente los millonarios que se mudan, ¿no? Porque en realidad eso probablemente no es tan importante como la consecuencia de que ellos se mudan, que mudan sus empresas. También, ¿no? que eso es importante. En el tema de taxes, ¿no? Si uno ve el ranking de cuáles los estados, realmente, a diferencia de nuestros países, los estados en Estados Unidos sí compiten con el tema de taxes, claro, tienen taxes distintos, ¿no? Sí, como Nueva York, por ejemplo, como que Nueva York, tiene California, los state taxes. ¿no? Si tú ves el ranking, Florida está en el número 4, ¿no? Mira, del estado con menos cantidad de taxes, ¿no? ¿Quién le gana, no? Alaska, ¿no? Digamos, o sea, pero claro, ¿no? Entonces le ganan ciudades chiquititas. Claro, que no hay movimiento de mercado y este crecimiento económico y Claro, global. Florida, si tuviera que ser un país, tiene el mismo PBI prácticamente que México o que España, muy parecido, wow, ¿no? Son reales, son estados que parecen países, ¿no? Entonces, de los estados más importantes de Estados Unidos, para la redundancia, Florida sí es el número 1 en taxes, ¿no? Increíble. Porque los 3 primeros son ciudades pequeñas, ¿no? Increíble. Entonces, claro, esos son los fundamentos de mediano y largo plazo, y así puedo seguir. No, total. ¿no? Entonces, eso es, o sea, al final, tú me dices, oye, ¿qué va a pasar el próximo año? No sé qué va a pasar el próximo año, pero lo que sí veo es que esto tiene fundamentos importantísimos, de la cantidad de gente que se está mudando. O sea, para real estate no hay nada más fundamental que las personas, ¿no? Porque las personas tienen que vivir en un sitio. Pues, claro. Entonces, mientras más personas llegan a vivir, hay más lugares que construir y más también turismo y de todo. ¿no? Entonces, eso es, o sea, no te puedo pronosticar el futuro, claro, pero sí te digo que tiene una Florida, tendencia. para mí, y digamos esto es data, ¿no? Tiene para mí los mejores fundamentos en el mediano y largo plazo de todos los estados de Estados Unidos. Y yo te pregunto algo. Quizá hay inversionistas que dicen, estoy listo, Gaby, te voy a llamar para venir aquí a firmar un contrato que por supuesto se puede hacer desde Zoom, así como estamos hoy día,
o también se puede hacer viniendo a nuestra sala de ventas. Pero ¿qué pasa con aquellos inversionistas que dicen, quiero ir mañana y ya se agotaron las unidades? ¿Qué pasa cuando ya se agote el inventario de Domus Brickell Park? ¿Habrían otras opciones para ellos? ¿Qué opciones tendríamos? Bueno, tenemos Domus Brickell Center, ¿no? Que es un proyecto que estamos ahorita en construcción. Ya ahí hemos vendido casi ya 50%. Es un proyecto que se entrega el primer trimestre del 2028, ¿no? Ahí, digamos, también, digamos, podrían entrar, pero claro. Digamos, pero ya son, o sea, acá los proyectos demoran, ¿no? Claro, Unidos. Porque si alguien quiere algo ya listo, esta es la mejor opción. Exactamente. Lo otro hay que esperar al primer trimestre del 2028, que ahí van a ser, digamos, las entregas, ¿no? Claro, y no tendrían los incentivos de que estamos hablando de las tasas de interés, no, eso no de lo que serían las entradas del Mundial de Fútbol, eso solamente para Domus Brickell Park. Exactamente, sí. Bueno, porque no lo podrían usar. Claro, no lo pueden usar. Por último, te tengo una última pregunta que tengo aquí muy importante. Si hay alguien que compra hoy, ¿qué tiene que hacer para asegurar este beneficio? O sea, hoy, si alguien que nos está viendo hoy dice, quiero un apartamento, ¿qué sería el próximo paso? Nada, llamarte y obviamente separar, ¿no? Nosotros, digamos, mientras que los interesados, mientras que, digamos, revisan el contrato, mandan el depósito, todo, bloqueamos la unidad, obviamente, y eso ya aseguraría, digamos. Ya aseguraría el precio y todo listo. Totalmente, claro. Entonces, bueno, Juan Carlos, de verdad, estoy muy agradecida de haber tenido esta entrevista el día de hoy, una persona con una trayectoria, con una historia, con un legado, con una visión tan grande. Como dices tú, esto no es algo que se hizo al azar, esto fue estudiado, esto fue planeado, esto fue hecho metódicamente. Así que muchas gracias por esta entrevista y bueno, todas las personas interesadas nos pueden contactar para asegurar su unidad en Domus Brickell Park el día de hoy y conseguir la mejor tasa de interés, las 2 entradas para el Mundial de Fútbol y aquí los esperamos en Miami muy pronto. Gracias, Juan Carlos.